La libertad de prensa, la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho a la comunicación, son elementos esenciales en cualquier democracia, con mayor razón en un Estado social de derecho. En una época como la actual, en donde se ha desarrollado tanto la tecnología, en donde se tienen instrumentos a la mano de cualquier ciudadano para llegar a los demás, para establecer comunicación, estas garantías son muy valiosas. Claro está, no hay derechos absolutos, como lo sabemos, porque si los derechos fueran absolutos, entonces cada cual haría uso de su derecho y atropellaría los derechos de otros. Acabaría en un caos la sociedad. Por eso no hay derechos absolutos y así lo ha dicho reiteradamente la jurisprudencia constitucional colombiana y la jurisprudencia constitucional de otros países. No hay derechos absolutos. Todo derecho, y así resulta de la Constitución, tiene unas cargas, unas obligaciones, unos deberes correlativos. Ejerzo mi derecho, pero tengo que cumplir con unas responsabilidades. Tengo que cumplir con unos deberes. Tengo unas cargas, debo soportar esas cargas, pero ejerzo mi derecho. Y lo ejerzo en libertad. Especialmente estas libertades se tienen frente al Estado. La libertad de expresión, ¿en qué consiste? Según el artículo 20 de la Carta Política y de los tratados internacionales, podemos sacar una cantidad de elementos que configuran el respeto internacional a los derechos humanos, pero muy específicamente a este derecho, a la libre expresión. Cada cual tiene el derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus opiniones, sus propósitos, la búsqueda de respuesta de parte de la sociedad. Y esto no solamente mediante un editorial, mediante una columna, mediante un determinado escrito, hoy por hoy mediante el uso de las redes sociales, sino también cuando, por ejemplo, se une la libertad de expresión con la libertad de reunión, surge la posibilidad de expresar todo aquello que se quiere en colectivo frente al Estado o respecto a determinados poderes, bien sea para apoyar, bien sea para criticar, bien sea para controvertir, y entonces también se puede protestar en ejercicio de la libre expresión. Se puede protestar, pero es una protesta pacífica, y esa protesta pacífica tiene que ser resguardada por el Estado, por conducto de instituciones como en el caso colombiano, la policía. No puede abusar la policía de quienes protestan pacíficamente, atacarlos, herirlos, actuar por la fuerza contra ellos, porque están protestando pacíficamente. Claro que si se cometen delitos, si hay actos como el reciente de ataque a la Catedral Primada de Bogotá para incendiarla, que eso era lo que querían las delincuentes, pues tiene que actuar la policía para no solamente evitar que se consume el delito, sino para ejercer su obligación, su deber, que está garantizado en la Constitución. ¿Cuál deber? El deber de capturar a esas personas que están en flagrancia cometiendo el delito y ponerlas a disposición de la Administración de Justicia. Pero la libertad de expresión tiene gran importancia específicamente cuando se manifiestan los pensamientos, las opiniones, los criterios, los conceptos, haciendo uso de los medios de comunicación. Cuando escribimos una columna, un editorial en la prensa escrita o en la prensa hablada, en los medios de comunicación electrónicos o inclusive hoy por hoy con los distintos medios que la tecnología brinda,
en las redes sociales, en el Internet, etcétera, estamos haciendo uso de un derecho fundamental y eso debe ser respetado. Y especialmente debe ser respetado por el Estado. Aquello de los perfilamientos respecto a la libertad de expresión, como para clasificar a las personas, estas están a favor, estas están en contra, y tener un seguimiento oficial respecto a esas personas, es algo completamente antidemocrático, violatorio de los derechos y de las garantías del bloque de constitucionalidad que consagra nuestra Carta y por lo tanto de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Lo propio podemos decir del derecho a la información. El derecho a la información ya no implica simplemente expresar lo que se quiere decir, esa es la libertad de expresión, no, sino que el derecho a la información es aquel que, también siendo fundamental, garantiza que una persona pueda buscar informaciones, datos, elementos objetivos de lo que puede estar ocurriendo en distintos campos, transmitir o entregar esas informaciones libremente y recibir las informaciones por parte del público. Ha dicho la Corte Constitucional desde 1992 que el derecho a la información es un derecho de doble vía. Con ello quiso significar la Corte Constitucional que es el derecho que se tiene a entregar la información y que lo tiene quien entrega la información, el periodista, el investigador, el medio de comunicación, y esto es esencial, como lo tiene también el ciudadano común y corriente, que hace parte del público, que recibe esa información. La Constitución colombiana exige en su artículo 20 que esa información sea veraz e imparcial. Veraz e imparcial. No puede reñir con la verdad, no puede ser incompleta, no puede mostrar apenas una parte, aquello que le pueda interesar al emisor de aquellos asuntos que quiere comunicar a la colectividad. Tendría que entregar la información completa, entregar la información objetivamente y entregarla veraz, imparcial. Cuando estoy informando, simplemente transmito lo que pasa. Y yo, integrante de la colectividad, que tengo también el derecho fundamental a recibir esa información veraz e imparcial, puedo reclamar que se me entregue así, veraz e imparcial, y que esté garantizada. Desde luego, cuando se informa, es posible que se afecten derechos de personas en concreto o que se afecten los derechos de la sociedad. El artículo 20 de la Constitución señala que los medios de comunicación, que son libres también, y cualquier persona puede conformar o constituir un medio de comunicación, esos medios de comunicación son titulares del derecho, tienen protección especial del Estado y por lo tanto pueden difundir todo aquello que consideren pertinente y entregar todas las informaciones que quieran, pero con una responsabilidad social. Y también puede ser que se afecten derechos de personas, el derecho a la intimidad, el derecho a la honra y al buen nombre, el derecho al honor, y en esos casos también se tiene que responder. No hay censura en nuestro sistema jurídico. La censura no puede darse. No se puede prohibir a un medio, a un periodista, a un investigador que divulgue aquello que quiere informar. Ni se puede impedir a nadie que exprese su pensamiento y opiniones. Pero desde luego hay una responsabilidad posterior. Y si, por ejemplo, han afectado el derecho a la intimidad, el derecho a la honra y al buen nombre de una persona o de una familia, ella tiene el derecho, la persona afectada o la familia afectada, tiene el derecho a pedir rectificación, volver al camino recto. Eso significa la rectificación. El medio tiene todo el derecho de no rectificar, de reafirmarse, o el periodista o el investigador, desde luego. Pero no puede haber tampoco
una obstrucción de parte del Estado frente a la información. Por eso decía antes los perfilamientos, esos seguimientos sobre los que se ha venido hablando en los últimos días, a periodistas en concreto, por el hecho de que adelantaron una entrevista o hicieron un reportaje o están adelantando una investigación, y hacerles unos perfilamientos con base en la inteligencia militar es algo completamente antidemocrático. Estamos hablando aquí de libertades, de derechos fundamentales que tienen que ser respetados, que tienen que ser ejercidos con responsabilidad, que tienen que, sobre la base de lo que dispone la Constitución y los tratados internacionales, respetar también los derechos de los demás, porque no hay derechos absolutos. En otras ocasiones podemos seguir hablando sobre este interesante tema.